es salirse de los dogmas. No sirve ninguno. Han servido para sostener el mundo como está. Cuando empiece a caer ya no sirven más. La creación no es dogmática. La naturaleza no lo es. La naturaleza no es dialéctica, no es filosófica, no lo es. La naturaleza no es ideológica, no lo es. Un volcán no estalla porque tiene una ideología, él estalla porque es volcán. Un terremoto no sucede porque las placas tectónicas tengan un dogma, ellas hacen lo que tienen que hacer. Porque el ser humano, siendo más que un terremoto o que un volcán, necesita estar preso ideológicamente, ¿no? Si tiene inteligencia, utilícela para vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Así de sencillo. Ujú. Y la supervivencia es sencilla. En medio de un caos, el que sepa moverse por la lógica tiene las más cualidades para supervivir que el que se aferre a un dogma o una creencia por fanatismo no va a tener respuestas. Las profecías están en pleno desarrollo, las profecías que mencionan eventos apocalípticos están en pleno desarrollo. Yo creo que esos eventos van a sacar lo peor de la condición humana y que no sé cuánto espacio va a haber para la calma, para cerrar un poco la tentación a la violencia, que violencia que nace de una necesidad de supervivir, de sobrevivir, escasez de alimentos, el dinero no va a tener ningún sentido, el caos dominaría esa situación. A mí no, digamos, no es el miedo lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es el tiempo que transcurre desde el inicio de los eventos hasta la culminación de los eventos, que es ese mientras tanto en donde hay un espacio de mucho sufrimiento, ¿no? Que excede el dolor, porque el sufrimiento es el dolor que permanece en el tiempo. Entonces, tal vez desde tu sabiduría tengas, tal vez, alguna respuesta respecto de la duración de estos eventos catastróficos que en definitiva, Gabriel, van a afectarnos solo en lo físico, ¿no? Eh, Después energéticamente evolucionaremos hacia otros espacios, hacia otras frecuencias tal vez. Pero bueno, dicho esto, ¿qué podés cranear y decirnos? A ver. Sí, es muy bueno el planteamiento, porque está fundamentado en una realidad que ya empieza a aceptarse. Eso es Ujú. bueno, muy bueno. Hablemos entonces de los elementos que tocaste porque son muy interesantes tomarlos en cuenta. A ver. Estamos hablando de dolor, de sufrimiento, estamos hablando también de ascenso espiritual, de despertar de conciencia, de energía y estamos hablando de dolor físico. Bueno, juntemos todo y conectémoslo. Eso me obliga a tocar profecías indudablemente, porque se trata de conocimientos. Siempre se advirtió en las profecías, no importa cuál sea la fuente, pero específicamente Jesús en su Apocalipsis y también en sus evangelios. Daniel, voy a citar algunas, Parravicini con muchas, muchas, y también las profecías mayas, que he Ujú. revisado con mucho ahínco últimamente porque me encuentro en México haciendo o culminando el trabajo que como gira del mensaje esperado en tiempos de guerra emprendimos en este país y para el mundo. Y hay una conclusión que hay que decirla. Se estableció una separación en la humanidad terrestre, no determinada por Dios o por algún habitante de la tierra o por alguien, sino una separación
consecuencia de la elección personal de los individuos de la tierra. Está en más o menos estas palabras. Parravicini y el Apocalipsis lo refieren así. El que dañe, dañe aún. El que sea malo, siga haciéndolo. El que sea injusto, siga siendo injusto. Y el que sea justo, sígalo siendo y justifíquese aún más. El que sea santo, santifíquese aún más. Hay una separación allí, digámoslo así, de dos bandos. Ujú. También Daniel dijo que la resurrección existe, pero que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y Jesús también lo dijo. Venid aquí, ovejas, benditos de mi Padre, a la derecha de él. Y los demás, claro, indudablemente que la cita tiene un contexto, ¿no? Porque Ujú. tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve enfermo y no me visitasteis, etcétera, etcétera, que es una cita hermosísima. Ujú. Dice al final, por cuanto no habéis hecho nada de esto a ninguno de estas personas que son tu prójimo, apartados de mí, malditos. Los maldice. Impresionante para muchas personas, pero Jesús lo hace. A la izquierda y los llama cabritos. Ujú. Y de vosotros será el lloro y crujir de dientes. ¿Qué quiero decir con todas estas citas en la documentación profética? Hoy en día de energía, vibración, aura, despertar de la conciencia, nueva era, cambio de dimensión, etcétera, etcétera. Yo tendría que decirlo y voy a ser tajante. Es dialéctica, puras palabras. Es una pérdida de tiempo. Ujú. ¿Por qué lo digo? Porque nada de eso es útil en tanto las actitudes humanas no concuerden con un proceder real de ayuda a los demás. Entonces le voy a poner un ejemplo a todos los que nos están escuchando. No, yo soy muy bueno, soy muy santo porque hago muchos rituales espirituales, hago muchas meditaciones trascendentales, me voy, me alejo de los demás, me voy a la punta de la montaña y allá me concentro, me conecto con Dios, todas esas cosas. Pero llegó la guerra y agarra su maleta y se va huyendo y no le importa ni su esposa, ni sus hijos, ni su vecino, ni nadie. Se salvó su propia vida y más nada. Si van y le piden algo porque la gente tiene hambre y él tiene un pan y se lo niega a todo el mundo, entonces, ¿dónde está la meditación? ¿Dónde está el ser santo? ¿Dónde están los mantras que hizo? ¿Dónde está todo eso? O las iglesias en las que estaba afiliado y todo lo demás. Ahí no Ujú. van a servir los rosarios, las camándulas ni las sotanas. Ahí va a servir es la decisión que usted tome en el instante. Y eso salvará su vida y salvará muchas vidas según las decisiones que la gente tome. Ujú. Ujú. Se suele ver en... Entonces, ser espiritual Sí, se ha confundido sí, con la práctica de muchas cosas que no conducen sino nuevamente a una creencia. claro. Pero ser espiritual es ayudar al otro. Ser espiritual es pensar en el hambre del otro, no solo en la propia. Ser espiritual es pensar en las lágrimas del otro y que el otro tiene frío, no solamente yo. Eso es más espiritual. ¿Por qué? Como dijo Jesús, tuve hambre y me disteis de comer. Eso es espiritual. Claro. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve preso y me visitasteis. Estuve enfermo y fuisteis a mí. Y la gente le decía, ¿y cuándo, Señor? Usted estuvo así y yo hice eso por usted. En tanto usted lo haya hecho por cualquiera de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esa es la espiritualidad verdadera. Ujú.
En todas las profecías, esa clase de individuos excepcionales son los que superviven a la Tercera Guerra Mundial, al cambio de eje planetario y todo lo que las profecías anuncian. La sociedad materialista que no tenga esas cualidades mínimas humanas es la que perece. Esa es la separación, que es elección y selección del ser humano, y es la realidad para la cual nos estamos preparando. Jorge. Está muy bien, al menos en el catolicismo se suele en las iglesias juntar, o a veces donaciones de ropa, de alimentos, etcétera. Pero el denominador común, querido Gabriel, es que uno da lo que le sobra, ¿no? No es que da por partes iguales lo que yo tengo para mi familia y la mitad se la doy, no, doy lo que me sobra. Con lo cual es cumplir con una conciencia y nada más, una conciencia, digo, ¿no? Una carga, culpa, como quieran denominarlo. Ahora, apelando un poco a esta línea de razonamiento, querido Gabriel, y hay muchos saludos desde distintos lugares de Latinoamérica, de Argentina también. La misericordia de Dios yo la tengo entendida como infinita, que puedo arrepentirme hasta el último minuto de mi vida y ahí, en ese arrepentimiento de corazón, puedo ser salvado, mi alma puede ser salvada. ¿Qué pasa con aquel que se arrepiente después, ¿no? Porque una vez que uno deja este plano físico, este envase, iría a algún lugar, no sé, no lo sé, la fe católica dice una cosa, el judaísmo dice otra, los musulmanes otra, el islamismo dice otra, en fin, no sé a dónde vamos. Yo suelo decir que cuando a mí me toque trascender, me rendiré ante la evidencia, pero ¿qué pasa con aquellos que se guardan el pan para sí, se lo niegan al prójimo, se cubren del frío, primero ellos y después el otro? ¿Hay espacio para, digamos, arrepentimiento posterior? ¿O serán cabritos? Estoy justamente buscando una cita de Pablo de Tarso que es espléndida, que responde a esa pregunta. Bueno, mientras la encuentro, puedo parafrasearla. A ver. Él dice esto: maravilloso es el arrepentimiento, pero no valdrá arrepentimiento en el final de los tiempos, sino una horrenda expectación de juicio. Y es muy dura la cita, terriblemente dura. El sentido es que hay un tiempo para el arrepentimiento. Y ese tiempo es precioso. Y podríamos decir que al límite de ese tiempo, como tú lo acabaste de mencionar, ese arrepentimiento es válido. Pero cuando el tiempo se cierra, ya no es válido. Entonces, más o menos, podría poner yo este ejemplo. La profecía de los 9 tiempos dice que se concede autoridad a quienes gobiernan desde lo alto para acontecer tal depuración. Está hablando de muchos hombres que van a mover el eje de la tierra, pero que no son de aquí. Son hombres de los que han llamado huestes de Miguel. Esos son los que van a hacer ese trabajo. A toda la sociedad materialista que Solari Parravicini, allá compatriota tuyo, dice en su profecía: sobre la sociedad materialista caerán las pestes, la muerte y los cataclismos. Supongamos que cualquier individuo de esa sociedad materialista, al último instante, al último, decide arrepentirse de
de todo lo que reconozca que hizo mal. Pero en ese instante tiene una ola de 100 metros encima de él que ya está a punto de devorarlo. Y cuando ve la ola encima, ahí es que dice, Padre mío, me arrepiento de todo lo malo que hice, y ¡fuf! Se lo llevó la ola. Estoy poniendo un ejemplo crudo, tal vez un poco exagerado, pero va a pasar. Ya no sirve. Porque hay que entender qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es decir, Diosito, perdóneme porque hice mal. ¿Sabe por qué no es eso? Porque es una práctica generacional en las iglesias del mundo, no importa cuál. Asistir, pedir por el perdón de los pecados, recibir una penitencia, cumplir con la penitencia y quedar eximido de aquel pecado. De manera que si vuelve a pecar, vuelve a ir a la iglesia, recibe otra vez la penitencia, cumple con ella y vuelve a recibir el perdón de los pecados. Y eso se repite y se repite y se repite en un ser humano. En Colombia decimos peca, reza y empata. Y nunca hay una transformación interna para que ese hombre deje de pecar, deje de equivocarse, deje de errar. Ese arrepentimiento no sirve. Hablemos un poquito entonces de qué es el arrepentimiento. Maravilloso. ¿Será que si yo le derribo la casa a mi vecino porque me cae mal, porque no lo quiero, y luego me arrepiento de haberlo hecho, basta con que yo le diga, vecino, perdóneme por derribarle la casa y ya? ¿O será mejor construirle otra vez la casa? Eso es arrepentirse. Tiene que haber una obra que respalde ese arrepentimiento. Juan decía algo maravilloso, porque si se habla de arrepentimiento es obligante hablar de Juan el Bautista. Él en el desierto, como todos lo saben, llamaba a las personas al bautismo para el perdón de los pecados. Y no era que les echaba agua en la cabeza y ya. Él daba una enseñanza y todas las personas que lo escuchaban entendían que era arrepentirse bajo 3 principios. Arrepentidos, corregid vuestro proceder y presentad frutos de justicia. Y ese era el centro de la prédica de él, esa enseñanza en esos 3 principios. De manera que todo aquel que estaba, digamos, arrepentido de sus errores, voy a quitar la palabra arrepentimiento un instante para quitar el tinte religioso que tiene. Vamos a ponerlo diferente. Todo aquel que comprendía que se había equivocado, que había reflexionado y se había dado cuenta de sus errores y del daño que le causó a otros, esa persona tenía que presentar frutos de justicia. No a Juan, sino para sí mismo. Para Dios, pero Dios ya no era una deidad de adoraciones en una iglesia, sino un Dios interior y una ley a la cual se faltó. Y esa persona corregía su proceder. Cuando corregía su proceder, el arrepentimiento era real. Claro. Y eso es una maravilla. Tenemos que arrepentirnos, pero así, no como el mundo nos ha enseñado, sino de verdad. Ese arrepentimiento tiene un tiempo. Estamos sobre ese tiempo. Y todas las personas que aprovechen cada uno de sus días para recoger los abrojos que ha dejado en el camino, corregir su proceder y ser nuevo, ese es el arrepentimiento verdadero. Así se salva el alma. Que hablaste de salvar el alma. Así es como se salva. No se salva juntando las manos, mirando al cielo y decir, perdóneme. No sirve. Sirve solamente si después de usted hacer eso, corrige y es un hombre nuevo. Bajo esos términos es que nosotros podemos hablar de cumplimiento de profecías de una forma pragmática, inteligente. Significa que tiene aplicación y lejos de las creencias y el fanatismo que conducen al hombre a la mística mal entendida, pero no a una corrección verdadera de su
comportamiento, de su actitud, de su pensamiento, para que tenga entrada en ese arrepentimiento del que hemos hablado. Ujú. Muy, muy interesante la mirada porque son hechos, no palabras, ¿no? Es una actitud consecuente con, como bien dijiste, una obra que plasme tangiblemente ese arrepentimiento. Un sacerdote me dijo una vez, Dios no es malo porque castiga, Dios es justo, que es una cosa diferente, ¿no? La aplicabilidad de la justicia divina entendida como tal. Em, Sobrevienen estos hechos que son inevitables, nadie sabe cuándo, se pueden pergeniar teorías acerca del cómo, se pueden tener miradas, si se quiere, desde lo religioso poético, ángeles, etc. Antes de entrar en ese tema, en ese aspecto puntual de cómo van a ser esos acontecimientos desde una mirada, si se quiere, extraterrena, ¿qué postura aquellos que deciden hoy empezar a cambiar su vida para sintonizar con esa frecuencia de salvación, cómo atenuar el sufrimiento? Porque yo me imagino, me arrepiento, lo plasmo en obras, sigo una vida consecuente de aquí a que vengan los acontecimientos, probablemente me sorprenda la muerte antes o no, pero vienen estos acontecimientos, ¿cómo se atenúa el impacto del sufrimiento, Gabriel? De esa emoción de final. Sí, no puedo yo ser eufemista en este tipo de preguntas al dar la respuesta. Ujú. La humanidad va a enfrentar una etapa muy difícil. Pienso que la más dura de todas las que en la historia de las guerras o catástrofes o hecatombes ha tenido que vivir. Una tercera guerra mundial no es cualquier cosa. No, claro. Eso la humanidad no lo conoce, ni se lo imagina. Y es real, porque se trata de entender que lo es. Ujú. Y un cambio de eje planetario que va a terminar de destruir no la Tierra, sino las estructuras que se han construido sobre la Tierra fundamentadas en el orgullo del hombre. Así lo dice la profecía. Van a perecer. Si la pregunta es cómo mitigar ese dolor, yo puedo poner este ejemplo. ¿Cuánto le puede doler a un individuo que colapse la banca mundial cuando éste era un millonario? ¿Cuánto le puede doler? Mucho, pero demasiado, Ujú. porque tales millones eran el sentido de su vida, la razón de ser. Ahí está el resultado de su trabajo de no tantos años y cualquier cosa que se diga. He ahí el dolor de la gran mayoría de individuos de la humanidad va a ser ese, perder lo que tienen, porque creyeron que es que tenga claro que esa no era la vida real. Colapsa la banca mundial. Puede que no tuviera nada o tuviera mucho allí, pero esa comprensión de que eso iba a pasar y que no, sino hacer otras cosas para continuar viviendo, el dolor es mínimo. Ya no lo siente. Perdí mi carro, mi casa, eso es una catástrofe, pero para quien entienda y esté preparado para eso, no lo será. Conclusión, considero yo, primer punto, para mitigar ese dolor, conocimiento de la realidad, entendimiento de la realidad y un cambio de pensamiento frente a la realidad. La realidad es que este mundo se va a acabar. Punto final. Ujú. Sé que suena duro y siento mucho decirlo así, pero esa es la verdad.
Viene otro tipo de dolor. Ese sí es diferente porque está enraizado a lo humano, a lo espiritual. El dolor de ver tanta gente perecer, morir, aún familiares y amigos. Ujú. Ese es el otro dolor que viene, grande. Ya no se trata de perder materia. Se trata de perder al que por no querer escuchar, tal vez no pude salvar. No estoy hablando en sentido personal como Gabriel, sino en sentido personal como cualquiera de los que está escuchando, que intenta hacer algo por su prójimo, aún por su hijo, hermano, y este, por tener oídos sordos e irse con el mundo, lo pierde. Ese es un dolor que tendremos que atravesar todos. Yo me incluyo ahí, entendiendo que así tiene que ser, por lo que ya expliqué, elección y selección. Ujú. Yo elijo, pero así como yo puedo elegir, mi mamá también, mi hijo también, mi hermano también, y no puedo elegir por ellos. Ojalá pudiera el padre elegir por sus hijos, sabiendo el padre lo que es bueno para ellos. Pero ni aún el Padre Eterno, siendo el Dios Todopoderoso, puede elegir por nosotros. Entonces nosotros tampoco por nuestros hijos de carne. Claro. Nos toca enseñarles, guiarlos, mostrarles un camino y que ellos usen su albedrío para decidir si siguen por él. Dejar una huella bien afirmada en el suelo para que quien quiera seguirla tenga una herramienta, pero no podemos obligar a nadie. Este mensaje que estoy ventilando al mundo es simplemente eso, un horizonte que se muestra para el que lo quiera seguir. Esa es la elección y la selección, y ese es el dolor que tendremos que enfrentar. No se trata de esconderlo, de decir, no, no va a pasar. No, se trata de entender que ese es el precio que nunca debimos haber pagado, pero tendremos que atravesar. Puede ser, Gabriel, que esto inevitablemente iba a suceder porque son ciclos que se cumplen más allá del comportamiento humano, si se quiere, de elegir mal, de optar por una visión mundana y no superadora. Puede ser que independientemente de eso, los ciclos se cumplen igual. Tendría que decir que no funciona de esa manera, A ver. porque, por ejemplo, Ujú. los indios Hopi en su tabla sagrada refirieron que han habido 4 civilizaciones anteriores a la nuestra. 4. Yo no tengo el conocimiento de todas ellas. Ujú. Sé que una de ellas fue la de la Atlántida que se hundió y ellos avisaron que habría una de ellas que sucumbiría por el agua, pero que la última sucumbiría por el fuego Ajá. y que ese fuego se traduciría en calabazas de ceniza que caerían sobre la tierra del búfalo. Eso es Norteamérica. Exacto. Y si son calabazas de ceniza, que es la destrucción que ellos advierten, estamos hablando de bombas nucleares. Ahí pues tenemos, podríamos decir que ciclos. Entonces la primera, la segunda, la tercera. Pero es que también dicen algo. Y esta es la última civilización que perecerá por la violencia del hombre. De ahí en adelante, los sobrevivientes vivirán una nueva era en la que no habrá más guerra, ni hambre, ni oscuridad. Es decir, que los ciclos, entre comillas, se terminan. Claro. Es porque no se trataba propiamente de ciclos. Se trata de una depuración que está sufriendo la humanidad terrestre a raíz de una invasión que cayó a la Tierra, que he ventilado ampliamente en muchos medios de comunicación y desde hace Ujú. años. Y que esa organización en esta civilización tiene su tiempo final. Nos tocó vivirlo a nosotros. Eso es, digamos que la realidad. Ujú. Y el Apocalipsis dice que Lucifer lo sabe y por eso tiene gran ira, ya que le queda poco tiempo y lo sabe. Entonces, no. Aquí es mejor hablar de decisiones y de advertencias,
¿Por qué la humanidad llegó a este punto? Y aparentemente, ¿qué es lo que las personas que no saben de profecías dicen? Que todo está escrito y estamos sujetos a lo que está escrito. No es exactamente así como funciona. La profecía dice que los avisos fueron dados, que el Ujú. hombre no atendió el llamado, que violó el tratado sempiterno de la vida y que la consecuencia es tal que el fruto de su orgullo y su soberbia serán barridos hasta el polvo y el hombre será quemado como tamo y tomado como desecho. Es terrible, indudablemente que lo es, pero nuevamente se enseña así con esa crudeza y con esa claridad porque es la realidad. Esta tercera guerra mundial se pudo haber evitado Ujú. si esos avisos que fueron dados desde que la segunda terminó y todos los anuncios de las profecías de los hombres de las estrellas que llegaron hasta la década entre los 70 y los 80, que fue muy intensa, y ellos mismos dijeron, estoy hablando de hombres de las Pléyades, que buscaron tener contacto con los gobiernos, específicamente de Estados Unidos y otras potencias mundiales, ofrecieron asesoría espiritual, ofrecieron guía, ofrecieron ayuda, y estos gobiernos, ya habiendo hecho un pacto con la otra fuerza extraterrena que gobierna la Tierra, negaron esa ayuda. Esos informes están publicados en muchos medios de información. Y resulta que las profecías sobre el anuncio de este tiempo están en todo el planeta. La conocen desde la China, la India, hasta aquí América del Sur y América del Norte. Todas las profecías anunciaron esto, porque nadie escuchó, porque nadie se interesó en esto. ¿Por qué apenas ahora la gente se está interesando en profecías y no antes? Ahora que ya ve la guerra encima, ahora que prende un televisor o redes sociales y todo es amenazas nucleares por doquier, ahorita sí se están interesando. Mm. Ahora ya no se puede detener la tercera guerra. Ahora lo que se puede hacer es prepararse para ella, enfrentarla y supervivir y pasar al nuevo tiempo en el que todo eso ya no va a existir. Y ese es el plan de los que estamos haciendo este trabajo. Estamos con la ola sobre la cabeza, podríamos decir, ¿no? Estamos Casi. casi con la ola sobre la cabeza. Saludo a Araceli Esteves desde San Luis, Astrid Antíope de Mendoza, de Buenos Aires, también Bea, mucha gente de León, por ejemplo, de México, Colombia, Huila, María Rojas, bueno, desde Neuquén, ¿no? Por ahí alguien mencionó el Faro de faro. luz. Vos sabés que hay una mirada de los templarios que no, no ven a Neuquén como lo vio Parravicini, sino que hablan de Erx en Córdoba, Capilla del Monte. ¿Puede haber ahí una corrección de esa profecía o vos interpretás como lo dice Parravicini, que es Neuquén o la zona patagónica? Sí, es que es muy bueno tener en consideración que si lo dice Parravicini, no lo dice Parravicini realmente. Claro, Parravicini es un contactado. claro. Allá en Argentina es muy conocida su historia. Él desde niño tuvo contacto con inteligencias del Xielho, estos que él llamó ángeles. Él, de hecho, habló de su voz amiga, su ángel que lo visitaba. Ujú. Y esta presencia, que era un hombre que le transmitía y le enseñaba, le dijo a cierta edad, prepárate, deja tu piano y tu música por un instante y escúchame. Te enseñaré a dominar el trazo y la línea curva y recta. Tienes una misión que no comprendes, hijo mío. Debes llevar paz y alimento al caído. Todo lo que tú vas a registrar ahora lo debes hacer en folios muy bien organizados. Ujú. Él ya había recibido muchas psicografías y por no entenderlas las tiraba a la basura. Desde ahí no. Y esta información será vital
para el final de los tiempos. Ese es Parravicini, un contactado que recibió información de una inteligencia estelar. Yo tengo que hacerle la pregunta a la audiencia. ¿A quién le creemos? ¿A las inteligencias de las estrellas que trajeron las profecías o a los templarios? Queda Esa planteada es mi la respuesta. pregunta. Queda planteada la pregunta. Inteligente. Me encanta, eh, me encanta el nivel, ¿no?, de la conversación porque no se esquiva nada. Acá lo decimos y esto es edificante. Calculo, estimo yo, si me pongo del lado de oyente, que es muy edificante escuchar tus palabras, Gabriel. Em, Parravicini fue un contactado. Gabriel Cardona. Toda esta sabiduría, Gabriel, sos una persona muy joven, como para que te entre tanta sabiduría y tanta inquietud. Eh, ¿Reconoces que tu don ha sido dado de alguna manera, tal vez como si hubieses sido contactado? Puntos suspensivos. No, no. He entendido que no funciona así. A ver, El tema de los dones es, digamos que es un caso aparte para una conversación de muchas horas. claro. Pero si yo me voy a lo que dice Pablo de Tarso, porque sí, soy un estudioso de Pablo de Tarso, de Jesús, de los profetas, de Parravicini, de tanta información que hay y de mucha otra que no tengo conocimiento porque no he podido estudiar con la dedicación que lo necesito hacer. Pero Ujú. esta poquita información que sí he podido revisar me permite entender algo. Él dice que hay diferentes clases de dones y que unos tienen don de profecía, otros tienen don de lenguas, otros tienen don de enseñanza y los clasifica, pero que todos esos conforman un solo cuerpo y que no quiere el que da don de profecía tener el de lenguas o el de lenguas tener este o aquel, porque si son un cuerpo, cuando se ha visto que un ojo quiera ser nariz No, o un oído quiera ser mano. claro. No, más bien cada uno se enfoca en lo que sabe hacer y lo conecta con los demás y ese es el cuerpo. Bueno, digamos que yo entendí que esos dones de los que habló Pablo de Tarso no son un otorgamiento del Espíritu Santo, como la Ah, gente cree. Digamos que sí lo es, pero no es como la gente cree. a ver. Son el efecto del trabajo de encarnaciones que tiene un individuo. Ah, No hay magia. Es un entrenamiento de muchas vidas en una habilidad que no tiene nada de místico o paranormal. Es igual como decir, bueno, si yo quiero aprender a tocar guitarra, a practicar. La, sol, re, mi, fa, saber las cuerdas, los trastes, el mástil, la boca, el cuerpo, la caja de resonancia, conocer todo y empezar a practicar hasta que yo me vuelvo diestro y sé tocar guitarra. Y luego viene el espíritu mío a dar las melodías. Y eso es lo que transmite un cantante, un intérprete. ujú. Y es por poner un ejemplo. Pero igual el que baila, igual el que canta, es el efecto de un entrenamiento. Ah, entonces si se tiene un don, no voy a poner nada paranormal, sino un don de enseñanza, Ujú. que es tal vez el que a mí se me ha atribuido. Porque es eso, simplemente. Yo enseño. Es porque lo he practicado. Ajá. Desde niño, yo en los recreos del colegio, en los tiempos de descanso, estando yo en la primaria, yo me dedicaba a enseñarle a mis compañeros de colegio matemáticas, física, química, español, para prepararlos para el examen, porque ellos tal vez no habían entendido y yo sí había entendido y yo les enseñaba y me encantaba enseñar. Aprendía más rápido enseñando y repasaba todo.
Cuando llegué al bachillerato pasaba igual y mis amigos me buscaban para que yo les ayudara a entender algo de cualquier materia y si yo lo había entendido, yo lo podía enseñar. Y cultivé esa, digamos, cualidad. Ujú. Pero no es gran cosa, simplemente es un entrenamiento. Pero luego entendí con este conocimiento que no era casualidad que en el caso personal yo tuviera esa habilidad, es que en anteriores encarnaciones yo la he cultivado. Eso es todo. Dicho de otra manera, y para ser concluyente, nosotros somos fruto del trabajo que hemos hecho con nosotros mismos. Nuestras cualidades y capacidades o aptitudes intelectuales son el resultado del trabajo de vidas pasadas y que tienen como resultante lo que nosotros somos ahora. Asimismo, el atraso intelectual o espiritual es consecuencia de la no dedicación a las cosas que son grandes, buenas o virtuosas en vidas pasadas. Se pierde demasiado tiempo, se vuelve a nacer y el atraso está allí. La lógica de la lógica dice que ninguno de tus cabellos te será quitado, que nacerás con tu conocimiento en tantas encarnaciones hasta donde puedas llegar. Ahí están los dones del espíritu. Lo que Claro. yo he hecho, lo que he sido, en lo que me he interesado. Ah, esa es la respuesta. Entonces no hay un rayo mágico que llegó y de repente me dio una facultad sobrenatural. No existe. Existe lo que en mi espíritu hay guardado como memoria, en el tuyo y en el de todos los que nos escuchan. Y si la identifican, la pueden cultivar si se interesan en ella. Aquel que se interese en su ser, ese es el que puede manifestar esos dones. Es una interpretación, si se quiere, cuántica, ¿no? Más que esotérica, o es algo que viene de aprendizajes de vidas anteriores. Y enlazando esto, cuando suceda este final, estas almas que han quedado con deudas, con cosas por aprender, podrán hacerlo en estas nuevas etapas de elevación superior, o quedará saldada la cuenta aquí y de aquí en adelante es borrón y cuenta nueva, como decimos por acá. Hay una información que trajeron los hombres del Xioljo al planeta Tierra en la década de los 70. Ajá, Muchas profecías. Bueno, y muchos contactos hubo en esa década. Es llamada la década del contacto en el mundo entero por esa condición. sí. Una de esas informaciones hace referencia a los 7 días de creación. No es que haga referencia. Una documentación completa y precisa mostró que la humanidad terrestre es un plan de los creadores que han sido llamados aquí en la Tierra por ejemplo, comunidades indígenas ancestrales, aquí, por ejemplo, en México y a lo largo de América, los dioses del cielo. Así los llamaron. Lean las crónicas de Akakor de Karl Brugger y se darán cuenta que es un tratado de profecías trasladadas por los dioses del cielo a los Ugamungulala en el Brasil. A ver, esta pequeña introducción tengo que hacerla para referir que esos hombres Ujú. trajeron esa información llamada 7 días de creación, que clarifica que la humanidad terrestre fue sembrada por ellos, nuestros creadores, que dieron de su genética original para formar un tipo de hombre especial. Allá arriba le llaman hombre al varón y la hembra. O sea que hombre es humanidad. Claro. El hombre de la tierra es hombre y mujer. Fuimos sembrados aquí en un primer día de creación, en un primer impulso del intelecto y del espíritu, con la finalidad de que eso que podría llamarse semilla, al cabo de ese tiempo germinara y entendiéndose así, el espíritu y el alma
sembrados en ese primer día de creación, son esa semilla. Guardan dentro de sí lo que se germinará en el futuro, igual que una semilla de cualquier planta contiene al árbol que guarda por dentro. Estamos en este momento, de acuerdo a esa información, en el segundo día de creación. Y la humanidad se encuentra entre el quinto y el séptimo impulso de ese día de creación. Cada uno de ellos tiene 7 impulsos motores. Algo así como una exigencia para el espíritu que una vez la cumpla por aprendizaje, asciende a un nuevo nivel, que es una nueva exigencia que debe igualmente cumplir para ascender. Parecido a los grados del colegio, es muy parecido, Claro. como por poner un ejemplo de esquemático. ¿Por qué tengo que hablar de esto para responder esa pregunta? Porque el Apocalipsis es el cierre del segundo día de creación. Es la profecía matriz de todas las profecías que hablan del fin del tiempo del segundo día de creación. Ahí está. Es un fin de todo lo que está mal. Hasta aquí llegó el tiempo de Lucifer y por eso él sabe que ya no puede hacer nada más, se le cerró. Pero la humanidad sí continúa mientras sea capaz de cumplir con la exigencia espiritual del séptimo impulso, que es la interpretación del símbolo de su propia vida, la interpretación de todo el conocimiento de las estrellas en todas las escrituras, la interpretación de absolutamente todo el conocimiento y la aplicación en su vida para convertirse en un ser justo, honesto y digno de un nuevo tiempo. Ese es el séptimo impulso. Es un impulso de alta exigencia intelectual. Por eso el fanatismo y las creencias no tienen cabida. El fanatismo y las creencias son del quinto impulso, que se resume en lo siguiente: supersticiones, miedo al demonio, creencias en cielos, purgatorios e infiernos, en castigos infames. Todo lo que han implantado las religiones es ese quinto impulso. Quienes no salgan de ahí no tienen un nivel de inteligencia para entender conocimientos de estatura espiritual y científica. Se quedaron dormidos en su religión. Para responder finalmente a tu pregunta, al tercer día no pasan los que se quedaron en el quinto impulso. Ajá. No sucede así. No funciona porque hay leyes que hay que entender y que hay que respetar y que hay que cumplir. Cuando en un colegio ha sido promovido un nido de kinder, un niño de kinder a último grado de bachillerato? ¿Por qué? Tiene que aprender las matemáticas del kinder, las matemáticas de la primaria y las matemáticas del bachillerato, y ahí sí, pero si lo trasladan de kinder a bachillerato sin saber nada de eso, van a dañar a ese niño. Y ese niño no va a poder hacer nada ahí. Pues si trasladamos a una persona de quinto impulso y la ponemos en el tercer día, tampoco puede, no puede sobrevivir. Espiritualmente no puede, vibracionalmente no puede, intelectualmente no puede. Estará queriendo resucitar el mundo que colapsó. Claro. Estará queriendo matar y dominar al otro. Estará buscando las posesiones del otro porque tiene ambición, egoísmo y todo lo que en este mundo se va a acabar. En conclusión, las personas que no hagan ese ascenso espiritual, aquí lo llaman despertar de conciencia, pero es un ascenso, una transformación a el arrepentimiento del que hablamos. Y cambien internamente a ese nivel intelectual y espiritual, no pueden pasar al tercer día. Quedan rezagados en un mundo diferente a la Tierra. No pueden volver a encarnar en este planeta otra vez. Hay otro mundo, otro planeta de este mismo sistema solar, designado para contener a los espíritus atrasados de la Tierra que no puedan continuar. Y ahí tendrán su última oportunidad, pero tendrán que convivir con los más atrasados del planeta Tierra y eso implica asesinos, ladrones, violadores y toda esta clase de gente que no es borrada del universo, que no es eliminado su espíritu hasta que esa última oportunidad no se consume. Si no la aprovechan,
dice Jesús que borrará el nombre del libro de la vida. Y muchas veces le dijo a sus apóstoles, alegraos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es el libro del tercer día. Cada espíritu tiene una parte en ese libro y cada acto humano queda registrado en ese libro. Ujú. Digamos que he tenido que hacer un paneo de conocimiento para poder responder a esa pregunta. Y la lógica lo dice. El primer día de creación contuvo a los cavernícolas. Nosotros fuimos cavernícolas. Ujú. Tenemos miles de encarnaciones en la Tierra y cuando no sabíamos muchas cosas, pues nos comportábamos así. Nunca fuimos animales, como dijo Darwin, pero sí hombres iniciales que tuvimos que aprender. Ahora estamos en segundo día de creación y ¿dónde están los cavernícolas? No hay. Claro, la gente podrá pensar, los políticos, pero no. No hay cavernícolas. Asimismo, en el tercer día no habrá gente del segundo día. En el cuarto día ya no habrá gente del tercer día. Y así hasta la culminación de todo el plan trazado de ascenso espiritual para el hombre de la tierra. Entonces, no hay oportunidad para los que se queden atrás. Qué bárbaro, qué bárbaro. Una gran explicación. Em, Saludamos a Son Cotaita, Puma Blanco, un nahual que nos está acompañando en esta charla. Hablaste de los Hopi, hablaste de la sabiduría ancestral. Bueno, hay alguien que maneja esa información también escuchándonos. Em, Vamos a entrar en el tramo final de esta conversación, vinculando toda esta información con lo extraterreno. Es decir, alguien me dijo en alguna oportunidad que los seres de las estrellas no vienen a hacernos daño, sino que vienen respetando la elección del hombre como tal, vienen a rescatarnos. Ese rescate será tangible, veremos, nos vincularemos físicamente, nos comunicaremos. Digo, pongo ejemplos burdos, películas de Hollywood, el Día de la Independencia, etc. No sé, Señales de Mel Gibson, donde también aparecen vínculos. ¿Cómo se va a instrumentar ese rescate? No sé cómo denominarlo, querido Gabriel. No hay rescate. Eso es lo primero que hay que decir. Mira. Hay ayuda, es diferente, pero hay que ser muy específico. Vamos a hablar de un hombre extraterrestre. A ver. Miguel. Miguel Arcángel. Ese es un nombre extraterrestre. Ese hombre tiene una vibración tan alta, pero tan alta, que es capaz de vivir en un sol. Ese hombre puede vivir en un sol. De hecho, el Apocalipsis se refiere en el capítulo 19 a él como el ángel de pie en el sol. Uh-huh. En estos días de creación de los cuales hablé hace un momento, él está en el día sexto, donde ya el cuerpo físico no existe. La mutación del cuerpo físico hace que se transforme en espíritu y la vibración del que se transforme en luz, en la luz de los soles, por ejemplo. Estamos hablando de un hombre muy especial. Hablemos de otro hombre extraterrestre, Gabriel, el arcángel. Este hombre ha traído profecías en diferentes épocas de la humanidad y ha contactado a muchos profetas. Nadie se ha dado cuenta que ese fue el que contactó a Parravishini. Es el mismo que contactó a Juan para dictarle el Apocalipsis, el mismo que contactó a Daniel para dictarle la visión de las 70 semanas. ¿Y por qué no nos vamos 12,000 años al pasado y es el mismo que contactó a Enoc para dictarle la visión de la cabeza de los días, que es el anciano de los días? Y ese es Gabriel, un hombre. Daniel dijo que él se entrevistaba con él cara a cara, que lo veía venir volando con presteza.
Si es un hombre que se mueve en naves voladoras. Es que la ufología ha metido mucho misterio a este asunto. Ujú. Tengo que decir en un breve paréntesis que toda la campaña en torno a los ovnis que se está haciendo desde los testimonios en los Estados Unidos es una vergüenza. A ver. Es una manera de disfrazar que ellos ya tienen contacto con extraterrestres desde hace décadas. De ¿Por qué nunca quisieron decir que había en el área 51? ¿Por qué no quieren decir que el Pentágono es una base intraterrena que tiene 100 pisos subterráneos de ahí para abajo? ¿Por qué no quieren hablar de las más de 100 ciudades que están conectadas en red debajo de la Tierra? ¿Por qué no quieren decir muchas cosas que sabemos por los conocimientos de estos hombres que sí son extraterrestres también y que se comprueba en el ocultismo que esta organización ha tenido? Ah, y entonces sí, tenemos restos no humanos almacenados. Eso no es una gran noticia. Eso es simplemente una cortina de humo para esconder otras cosas que están urdiendo. Una especie de, digamos, invasión alienígena que los va a mostrar a ellos, me refiero a la fuerza extraterrena oscura, como buenos, como una ayuda a los gobiernos. Ay, esperen y verán lo que va a pasar con eso. Pero eso es una gran mentira que apenas estén revelando que descubrieron de repente que sí hay seres extraterrestres y que ya lo conocían. Bueno, cierro el paréntesis. Hablemos de entonces de estos extraterrestres. Ellos ya han venido a ayudar. Y un hombre como Miguel tiene en su emblema una exclamación. ¿Quién como Dios? Ujú. ¿Quién como Dios? Entonces la respuesta es muy sencilla. Ellos vienen sí a ayudar, pero no a cualquiera. Un hombre como Miguel, que es de ese portento de luz, no está interesado en los borrachos, en los viciosos, en los corruptos, en los asesinos, en los violadores, en los mentirosos, en los que son parte de la civilización materialista sobre la que caen el cataclismo, las pestes, como ya lo dije. Porque fue mucho el tiempo, como también debo reiterar, Ujú. y ninguna de esas personas atendió el llamado ni hizo una corrección fundamentada en esos conocimientos. No son como Dios, no cumplen con la exigencia de Miguel. Miguel se va a interesar solamente en unos pocos, en los que tengan ese estandarte de inteligencia, de espíritu en alto. Esos son los hombres de Miguel. Él los llama los del sello del Dios vivo. Hay que estudiar el Apocalipsis 14 Ujú. para entender lo que eso significa. Dice que los que tienen el sello del Dios vivo son los únicos en los que Él se interesa. Claro, la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Un sello en la frente? ¿Una cosa que tengo que tatuarme aquí? ¿O será más bien un conocimiento? ¿O será más bien un nuevo pensamiento? El sello es en la frente de acuerdo al Apocalipsis, el pensamiento. Ujú. Un pensamiento conectado a una realidad de leyes eternas. Esa clase de individuos especiales son las que Miguel va, digámoslo así, a preservar. Aunque la tierra se parta en pedazos, esa pequeña manada, como Cristo la llamó, es preservada y es redimida. Y si leemos otro poquito el Apocalipsis, vamos a entenderlo. Los 144,000 redimidos de toda la tierra. Esa es la redención. Los que se pudieron liberar de las ataduras de este mundo, esos son los que a Miguel le interesan. Y Miguel no está solo, es un montón de gente, hombres de las estrellas, los mismos que nos sembraron aquí. Vienen en sus naves a barrer esta rebelión. La van a barrer de una manera inmisericordia. Mira. Y no es válido decir, pero si él es un hombre de Dios, ¿por qué no tiene misericordia? No. Sobre Lucifer, la organización extraterrestre que invadió la Tierra, Miguel no tiene misericordia. Miren la estatua, creo que por aquí hay una. No, esa es de Rafael.
No hay una de Miguel por acá, pero cualquier persona que conozca la estatua de Miguel ve que está pisándole la cabeza a un dragón a punto de cortarle la cabeza. Tiene una espada. Ah, mira, ahí lo tienes. Bueno, ¿ustedes creen que Miguel tiene ahí misericordia? No, él está con la espada desenvainada. No es una amenaza. Le va a cortar la cabeza a Lucifer. Lucifer es la invasión extraterrestre que gobierna el mundo, es el nuevo orden mundial, eso hay Ujú. que entenderlo. Son los que harán la guerra nuclear, son los que amenazan constantemente con matarnos a todos. Esos son, los va a eliminar, los va a barrer definitivamente. Y va a quedar la humanidad que se parezca a él, que tenga luz, no de creencia, sino de esta que hemos dicho, Claro, una corrección verdadera del pensamiento y del proceder. Esa es la salvación, esa es la ayuda a la cual tú te has referido en la pregunta y es la que las profecías advierten que vamos a recibir. Bueno, me gusta incluirnos ahí entre esos porque tenemos que hacer un trabajo para parecernos a Dios, como dice Miguel. qué bárbaro. Le temo, entre otras cosas, al colapso psíquico, ¿no? De vivenciar semejante eh, presencia, semejante, pero bueno, será lo que deba ser y transitaremos las cosas teniendo en cuenta básicamente que los hechos, no las palabras o las buenas intenciones, nos van a salvar. Los hechos, en concordancia, en vibración, en línea con la sabiduría de las estrellas, ¿no? Gabriel, ha sido una noche para mí de las más bonitas que he tenido en estos últimos tiempos. Y me gustaría, bueno, has dicho todo, pero si querés poner la frutillita del postre arriba de la torta, hay mucha gente escuchándote, te mandan saludos, dicen que sos un ángel. Yo digo que te pareces a Juan Pablo Ángel, el ex jugador de fútbol de Colombia, pero bueno, viste que acá en Argentina tenemos, en vez de cerebro, tenemos una pelota de fútbol, viste, estamos todos medio, estamos totalmente locos. Y Parravicini, viste, pobre Ángel. Bueno, em, te doy así el primer plano porque te escuchamos con mucha atención para poner este broche de oro a la noche. El fin del mundo no es algo malo, es el acontecimiento más importante que un ser humano pueda experimentar. Tener la oportunidad de presenciar el colapso de todo lo que es una vergüenza para esta humanidad, de todo lo que está mal, de la injusticia, del terror y la corrupción, de la mentira y la prevaricación que se instaló en este planeta. Eso es una oportunidad maravillosa. No le tengan miedo al fin del mundo. Prepárense para él simplemente. No es verdad lo que se ha enseñado aquí como vida y tampoco lo que se ha mostrado como muerte. Ninguna de las dos, ambas han sido un engaño, porque la vida ha sido vivir en la materia y sucumbir por ella, y la muerte un chantaje para provocar temor y esclavizar a la humanidad para que se haga lo que esta organización perversa necesita que hagamos y accedemos por miedo a morir. No más. La vida es eterna y lo podemos comprobar si permanecemos aunque la tercera guerra mundial y este mundo se acabe. Conoceremos la eternidad. El fruto más preciado del nuevo tiempo que podremos ver con nuestros propios ojos es el de conocer a Dios sin las barreras ni las imposiciones que aquí se le han impuesto. Ya no necesitaremos creer en Él. En ningún mundo del universo se cree en Dios, porque allá lo conocen. Aquí necesitamos es conocerlo. La verdad será el pan cotidiano del hombre y no habrá más tinieblas. Este tiempo será simplemente un mal recuerdo de algo que nunca debimos atravesar
pero tuvimos que hacerlo para entender el error tan grave en el que se había incurrido, para que nunca más volvamos a aceptar una falacia tan gigantesca como este mundo y vivir en él. Abracen toda la enseñanza de Jesús, abracen todo lo que sea bello. Nosotros nacimos para lo glorioso, para lo grande, para lo hermoso, para lo virtuoso, y no podemos rebajarnos al nivel de las bestias. Que este mundo, eso es, un mundo hecho por bestias. Que el Padre Eterno los bendiga y muchas, muchas gracias a ti, Jorge, y a todos ustedes por habernos escuchado. Tu generosidad excede con creces toda mi gratitud. Así que te abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, y te agradezco Igualmente, siempre, siempre tu predisposición para conmigo, personalmente. Te lo agradezco desde el alma, querido Gabriel. Un abrazo fraternal para vos y para toda tu familia y para todo tu equipo. Gracias, gracias desde el corazón por estas palabras, por esta noche. con todo el corazón, muchas gracias también a ti. Gracias. Que estés bien.